48. A primera vista, la idea de la caída parece estar en contradicción con el principio de que los espíritus no pueden retrogradar. Pero es necesario considerar que no se trata de un retorno al estado primitivo. El espíritu, aunque en una posición inferior, no pierde nada de lo que adquirió. Su desarrollo moral e intelectual es el mismo, cualquiera que sea el medio en que se halle. Está en la posición del hombre de mundo condenado a prisión por sus malas acciones. Ciertamente, está degradado, decaído, desde el punto de vista social, pero no se vuelve ni más estúpido, ni más ignorante. 49. Los espíritus de la raza adámica, una vez trasplantados en esta tierra de exilio, no se despojaron instantáneamente de su orgullo y de sus malos instintos. Conservaron aún, por mucho tiempo, sus tendencias de origen, un resto del viejo fermento. 1. Cuando publicamos en la revista de enero de 1862 un artículo sobre la interpretación de la doctrina de los ángeles caídos, presentamos esa teoría como una hipótesis, no teniendo sino la autoridad de una opinión personal controvertida, porque entonces nos faltaban elementos bastante completos para una afirmación absoluta. La dimos a título de ensayo, teniendo en vista provocar el examen, más determinados a abandonarla, o a modificarla si eso ocurriese. Hoy, esta teoría pasó la prueba del control universal. No solo fue aceptada por la gran mayoría de los espíritas como la más racional y la más conforme con la soberana justicia de Dios, sino que ha sido confirmada por la generalidad de las instrucciones dadas por los espíritus sobre este asunto. Lo mismo ocurre con aquella que concierne al origen de la raza adámica. Adam Kardec. Extraído del libro La Génesis. Mito de la caverna. Se considera la más célebre alegoría de la historia de la filosofía junto con la del carro alado. Su importancia se debe tanto a la utilidad de la narración para explicar los aspectos más importantes del pensamiento platónico como a la riqueza de sus sugerencias filosóficas. Se trata de una explicación metafórica, realizada por el filósofo griego Platón al principio del séptimo libro de la República, sobre la situación en que se encuentra el ser humano respecto del conocimiento. 3. En ella, Platón explica su teoría de cómo podemos captar la existencia de los dos mundos. El mundo sensible, conocido a través de los sentidos, y el mundo inteligible, solo alcanzable mediante el uso exclusivo de la razón. Platón describió en su alegoría de la caverna un espacio cavernoso, en el cual se encuentran un grupo de hombres, prisioneros desde su nacimiento por cadenas que les sujetan el cuello y las piernas de forma que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna sin poder nunca girar la cabeza. Justo detrás de ellos, se encuentra un muro con un pasillo y, seguidamente y por orden de cercanía respecto de los hombres, una hoguera y la entrada de la cueva que da al exterior. Por el pasillo del muro circulan hombres portando todo tipo de objetos cuyas sombras, gracias a la iluminación de la hoguera, se proyectan en la pared que los prisioneros pueden ver. Estos hombres encadenados consideran como verdad las sombras de los objetos. Debido a las circunstancias de su prisión se hallan condenados a tomar únicamente por ciertas todas y cada una de las sombras proyectadas ya que no pueden conocer nada de lo que acontece a sus espaldas. Continúa la narración contando lo que ocurriría si uno de estos hombres fuese liberado y obligado a volverse hacia la luz de la hoguera, contemplando, de este modo, una nueva realidad. Una realidad más profunda y completa ya que esta es causa y fundamento de la primera que está compuesta solo de apariencias sensibles. Una vez que ha asumido el hombre esta nueva situación, es obligado nuevamente a encaminarse hacia fuera de la caverna a través de una áspera y escarpada subida, apreciando una nueva realidad exterior, hombres, árboles, lagos, astros, etc. identificados con el mundo inteligible, fundamento de las anteriores realidades, para que a continuación vuelva a ser obligado a ver directamente el sol y lo que le es propio. 5. Metáfora que encarna la idea de bien. La alegoría acaba al hacer entrar, de nuevo, al prisionero al interior de la caverna para liberar a sus antiguos compañeros de cadenas, lo que haría que estos se rieran de él. El motivo de la burla sería afirmar que sus ojos se han estropeado al verse ahora cegado por el paso de la claridad del sol a la oscuridad de la cueva. Cuando este prisionero intenta desatar y hacer subir a sus antiguos compañeros hacia la luz, Platón nos dice que estos son capaces de matarlo y que efectivamente lo harán cuando tengan la oportunidad. 6. Con lo que se entrevé una alusión al esfuerzo de Sócrates por ayudar a los hombres a llegar a la verdad y a su fracaso al ser condenado a muerte. Amos de la caverna. Humanoides reptilescos de descripciones variadas han sido comunes en los mitos y leyendas de muchas culturas a través de la historia. América.
Quetzalcóatl es el nombre náhuatl de la deidad descrita como serpiente emplumada de la antigua Mesoamérica, uno de los principales dioses de muchas civilizaciones en lo que es hoy México y Centroamérica. El nombre Quetzalcóatl literalmente significa serpiente emplumada, quetzal serpiente o serpiente con plumas de quetzal. El quetzal tiene connotaciones divinas en estas civilizaciones. Relacionados a este están Kukulcán, de los mayas, y Gucumaps de los quiche. Europa. Cécrope I, el mítico primer rey de Atenas, era mitad hombre, mitad serpiente. Se ilustra como ejemplo en un friso en el altar de Zeus de Pérgamo. Medio Oriente. En la cultura del antiguo Egipto nos encontramos con las imágenes de Sobek. En las culturas judaica y cristiana, en Génesis, se relata cómo Adán y Eva son seducidos por la serpiente para alimentarse del árbol del conocimiento, del bien y el mal, y como consecuencia son expulsados del Edén. También hay una clara alusión al gran dragón, la serpiente original enemigo de Jesús en el libro bíblico de Revelación, Ref 12:12. India. En escrituras y leyendas de la India, los Naga, de Banagari, son descritos como seres reptilianos que viven subterráneamente y que interactúan con los seres humanos en la superficie. En algunas versiones se dice que estos seres vivieron alguna vez en un continente en el Océano Índico y que se hundió en las aguas. Textos de la India también hacen referencia a los Sarpa, de Banagari. Lejano Oriente. Los chinos, vietnamitas, coreanos y japoneses hablan en su historia acerca de Long-yon en coreano, Ryu en japonés, o dragones, concebidos en ambas formas físicas y metafísicas, pero raramente descritos en forma humanoide. En el folclore de Japón se habla de seres como los kappa, demonios acuáticos anfibios con aspecto de tortuga y pico de pájaro, y también de Orochi, una serpiente monstruosa similar a la hidra occidental. David Icke. Al centro de su teoría se encuentra la idea de que un grupo secreto de humanoides reptilianos llamados la Hermandad Babilónica, que incluye a George W. Bush, la reina Elizabeth II, Chris Christopherson y Boxcar Willie, controla a la humanidad, y que muchas figuras prominentes son reptilianas. Michael Barkun ha descrito la postura de Icke como conspiracionismo New Age, diciendo que él es el que más fluidez tiene en el género conspiracionista. Según Icke, hay una fuerza oculta que controla a la humanidad, los llama Illuminati, aunque reconoce que es una sociedad secreta sin nombre. Esta sociedad secreta u hombres en las sombras tendría una agenda de instauración de un gobierno mundial de corte fascista. Una dictadura controlada por las élites mundiales, muy en la forma de lo descrito por George Orwell en su novela 1984. Esta élite mundial estaría conformada por varias familias poderosas, dentro de las cuales Icke posiciona a los Rockefeller, los Rothschild y la familia real de Inglaterra entre otras familias influyentes. Además afirma que todos tienen la misma línea sanguínea, que viene esparciéndose por las aristocracias mundiales desde los reyes de Sumeria hasta los actuales. De acuerdo a Icke, los Illuminati habrían sido instaurados desde hace milenios por una raza de reptiles alienígenas, y mediante ellos manipularían al mundo para eventualmente implementar en él un nuevo orden mundial. Este grupo siniestro emplazado a nivel mundial en las sombras denominado Illuminati a su vez, según sus afirmaciones, estaría conformado de personas que públicamente aparentan ser comunes y corrientes, pero que en la privacidad se metamorfosearían a su forma original. Malévolos reptiles, entre los cuales se encontrarían, según su amplia lista, aún en crecimiento, de personas, la reina Elizabeth II, George W. Bush, Tony Blair y muchos más. A causa de la obra del escritor británico David Icke, la figura del reptiliano ha renacido con bastante popularidad, asociándola a teorías conspiratorias de dominación mundial por parte de los reyes, jefes de Estado, aristocracia, magnates financieros muy ligados a la masonería contra la humanidad. Y también está junto a la teoría de Zecharia Sitchin sobre los Anunnakis de que fueron realmente reptilianos. Sobre estos temas el lector completará el rompecabezas y sacará sus propias conclusiones si investiga a la historia de la dinastía Rothschild y si le echa un vistazo a los protocolos de los sabios de Sion. Dioses, tulpas, ángeles, demonios y espíritus. Creamos nuestra realidad. Antes de hablar de dioses y energías cósmicas, reflexionemos un poco sobre el poder de la mente. Durante décadas, los poderes de la mente han sido cuestiones asociadas al mundo esotérico. La mecánica cuántica ha demostrado la interrelación entre el pensamiento y la realidad. El estudio sobre el cerebro ha avanzado mucho en las últimas décadas mediante las tomografías. Conectando electrodos a este órgano, se determina dónde se produce cada una de las actividades de la mente. La fórmula es bien sencilla.
Se mide la actividad eléctrica mientras se produce una actividad mental, ya sea racional, como emocional, espiritual o sentimental, y así se sabe a qué área corresponde esa facultad. Estos experimentos en neurología han comprobado algo aparentemente descabellado. Cuando vemos un determinado objeto aparece actividad en ciertas partes de nuestro cerebro, pero cuando se exhorta al sujeto a que cierre los ojos y lo imagine, la actividad cerebral es idéntica. Entonces, si el cerebro refleja la misma actividad cuando ve que cuando imagina, llega la gran pregunta. ¿Cuál es la realidad? La verdad es que el cerebro no hace diferencias entre lo que ve y lo que imagina porque las mismas redes neuronales están implicadas. Para el cerebro, es tan real lo que ve como lo que siente. En un pequeño órgano llamado hipotálamo se fabrican las respuestas emocionales. Allí, en nuestro cerebro, se encuentra la mayor farmacia que existe, donde se crean unas partículas llamadas péptidos, pequeñas secuencias de aminoácidos que, combinadas, crean las neurohormonas o neuropéptidos. Ellas son las responsables de las emociones que sentimos diariamente. Según John Ahelin, profesor de física y director del Instituto para la Ciencia, la Tecnología y la Política Pública de la Universidad Maharishi, dedicado al desarrollo de teorías del campo unificado cuántico. Hay química para la rabia, para la felicidad, para el sufrimiento, la envidia. En el momento en que sentimos una determinada emoción, el hipotálamo descarga esos péptidos, liberándolos a través de la glándula pituitaria hasta la sangre, que conectará con las células que tienen esos receptores en el exterior. El cerebro actúa como una tormenta que descarga a los pensamientos a través de la fisura sináptica. Nadie ha visto nunca un pensamiento, ni siquiera en los más avanzados laboratorios, pero lo que sí se ve es la tormenta eléctrica que provoca cada mentalismo, conectando las neuronas a través de las fisuras sinápticas. Cada célula tiene miles de receptores rodeando su superficie, como abriéndose a esas experiencias emocionales. La doctora Candace Pert, poseedora de patentes sobre péptidos modificados, y profesora en la Universidad de Medicina de Georgetown, lo explica así. Cada célula es un pequeño hogar de conciencia. Una entrada de un neuropéptido en una célula equivale a una descarga de bioquímicos que pueden llegar a modificar el núcleo de la célula. Nuestro cerebro crea estos neuropéptidos y nuestras células son las que se acostumbran a recibir cada una de las emociones. Ira, angustia, alegría, envidia, generosidad, pesimismo, optimismo. Al acostumbrarse a ellas, se crean hábitos de pensamiento. A través de los millones de terminaciones sinápticas, nuestro cerebro está continuamente recreándose. Un pensamiento o emoción crea una nueva conexión, que se refuerza cuando pensamos o sentimos algo en repetidas ocasiones. Así es como una persona asocia una determinada situación con una emoción. Una mala experiencia en un ascensor, como quedarse encerrado, puede hacer que el objeto ascensor se asocie al temor a quedarse encerrado. Si no se interrumpe esa asociación, nuestro cerebro podría relacionar ese pensamiento, objeto con esa emoción y reforzar esa conexión, conocida en el ámbito de la psicología como fobia o miedo. Todos los hábitos y adicciones operan con la misma mecánica. Un miedo, a no dormir, a hablar en público, a enamorarse, puede hacer que recurramos a una pastilla, una droga o un tipo de pensamiento nocivo. El objetivo inconsciente es engañar a nuestras células con otra emoción diferente, generalmente, algo que nos excite, distrayéndonos del miedo. De esta manera, cada vez que volvamos a esa situación, el miedo nos conectará, inevitablemente, con la solución, es decir, con la adicción. Detrás de cada adicción, drogas, personas, bebida, juego, sexo, televisión, hay pues un miedo insertado en la memoria celular. La buena noticia es que, en cuanto rompemos ese círculo vicioso, en cuanto quebramos esa conexión, el cerebro crea otro puente entre neuronas que es el pasaje a la liberación. Porque, como ha demostrado el Instituto Tecnológico de Massachusetts en sus investigaciones con lamas budistas en estado de meditación, nuestro cerebro está permanentemente rehaciéndose, incluso, en la ancianidad. Por ello, se puede desaprender y reaprender nuevas formas de vivir las emociones. Mente creadora. Los experimentos en el campo de las partículas elementales han llevado a los científicos a reconocer que la mente es capaz de crear. En palabras de amigos Wandi, profesor de física en la Universidad de Oregón, el comportamiento de las micropartículas cambia dependiendo de lo que hace el observador. Cuando el observador mira, se comporta como una onda, cuando no lo hace, como una partícula. Ello quiere decir que las expectativas del observador influyen en la realidad de los laboratorios, y cada uno de nosotros está compuesto de millones de átomos.
Traducido al ámbito de la vida diaria, esto nos llevaría a que nuestra realidad es, hasta cierto punto, producto de nuestras propias expectativas. Si una partícula, la mínima parte de materia que nos compone, puede comportarse como materia o como onda, nosotros podemos hacer lo mismo. La realidad molecular. Los sorprendentes experimentos del científico japonés Masaru Emoto con las moléculas de agua han abierto una increíble puerta a la posibilidad de que nuestra mente sea capaz de crear la realidad. Armado de un potente microscopio electrónico con una diminuta cámara, Emoto fotografió las moléculas procedentes de aguas contaminadas y de manantial. Las metió en una cámara frigorífica para que se helaran y así, consiguió fotografiarlas. Lo que encontró fue que las aguas puras creaban cristales de una belleza inconmensurable, mientras que las sucias, solo provocaban caos. Más tarde, procedió a colocar palabras como amor o te odio, encontrando un efecto similar. El amor provocaba formas moleculares bellas hexagonales y simétricas, mientras que el odio generaba caos. Interesante es reflexionar que solo el hecho de pensar y concentrarse en amor y proyectar esta energía con la intención y la voluntad, puedan afectarse las moléculas del agua. Ahora bien, podemos pensar en amor, siendo este un concepto un tanto abstracto, o podemos imaginar y visualizar un ser arquetípico que represente el amor, que posa sus manos sobre esta agua y tendremos iguales o mejores resultados. Este es el poder de las invocaciones, de la visualización tan importante en el mundo de la magia y de la intencionalidad. Y podríamos agregar que con este mismo ejemplo también podemos entender el poder de las palabras mágicas. ¿Qué realidad prefieres? El ya famoso experimento con la molécula de fullerano del Dr. Anton Zeidinger, en la Universidad de Viena, testificó que los átomos de la molécula de fullerano, estructura atómica que tiene 60 átomos de carbón, eran capaces de pasar por dos agujeros simultáneamente. Este experimento de ciencia ficción se realiza hoy día con normalidad en laboratorios de todo el mundo con partículas que han llegado a ser fotografiadas. La realidad de la bilocación, es decir, que algo pueda estar en dos lugares al mismo tiempo, es algo ya de dominio público, al menos en el ámbito de la ciencia más innovadora. Jeffrey Satinover, expresidente de la Fundación Hund de la Universidad de Harvard y autor de libros como El cerebro cuántico y El ser vacío, lo explica así. Ahora mismo, puedes ver en numerosos laboratorios objetos suficientemente grandes para el ojo humano, que están en dos lugares al mismo tiempo, e incluso se les puede sacar fotografías. Yo creo que mucha gente pensará que los científicos nos hemos vuelto locos, pero la realidad es así, y es algo que todavía no podemos explicar. Somos nosotros quienes nos ocupamos, con nuestras elecciones y, sobre todo, con nuestros pensamientos, yo sí puedo, yo no puedo, de encerrarnos en una realidad limitada y negativa o en la consecución de aquellas cosas que soñamos. En otras palabras, la física moderna nos dice que podemos alcanzar todo aquello que ansiamos, dentro de ese abanico de posibilidades, ondas, claro. En realidad, los descubrimientos de la física cuántica vienen siendo experimentados por seres humanos desde hace milenios, concretamente, en el ámbito de la espiritualidad. Según el investigador de los manuscritos del Mar Muerto, Greg Braden, los antiguos esenios tenían una manera de orar muy diferente a la actual. En su libro El efecto Isaías, descodificando la perdida ciencia de la oración y la plegaria, Braden asegura que su manera de rezar era muy diferente a la que los cristianos adoptarían. Los esenios visualizaban que aquello que pedían ya se había cumplido, una técnica calcada de la que hoy se utiliza en el deporte de alta competición, sin ir más lejos. Seguramente, muchos han visto en los campeonatos de atletismo cómo los saltadores de altura o pértiga realizan ejercicios de simulación del salto. Interiormente se visualizan a sí mismos, ni más ni menos que realizando la proeza. Esta técnica procede del ámbito de la psicología deportiva, que ha desarrollado técnicas a su vez recogidas del acervo de las filosofías orientales. La moderna programación neurolingüística, usada en el ámbito de la publicidad, las relaciones públicas y de la empresa en general, coincide en recurrir al tiempo presente y a la afirmación como vehículo para la consecución de los logros. La palabra sería un paso más adelante en la creación de la realidad, por lo que tenemos que tener cuidado con aquello que decimos pues, de alguna manera, estamos atrayendo esa realidad. Dioses, tulpas. Dioses tulpas. El tulpa es un concepto místico según el cual se puede crear un ser a partir de una disciplina mental espiritual. Los textos budistas de la India lo denominan aparición irreal, ilusoria o creada por la mente. El término tulpa proviene del tibetano construir.
Tulpa suele ser usado como sinónimo de emanación mágica, cosa conjurada, fantasma o forma de pensamiento. El tulpa es una construcción mental, un ente místico creado por un acto de la imaginación y de la voluntad, que adquiere consistencia energética o metafísica. Es como un fantasma formado por un monje iniciado después de largas meditaciones y visualizaciones. No es una simple visión, sino un fenómeno dotado de consistencia, que es capaz de accionar en el mundo humano, incluso de emitir olores y sonidos, entre otras cosas. Puede tomar la forma de una deidad, un animal, un objeto, un edificio, o un ser humano. Según el Vajrayana, esto es posible porque el mundo, el universo entero, es un flujo de conciencia y, por lo tanto, no hay ningún fenómeno que exista fuera de la conciencia. Creación y evolución. Para crear un tulpa sería necesario tener una mente disciplinada, dada al aislamiento, y contar con la ayuda de ciertos rituales que permitan la materialización de las ondas mentales. Según la creencia, al hacerlo, este ser se hace visible a otras personas, llegando incluso a parecer que tiene voluntad propia. Por lo general, estas proyecciones mentales tendrían una vida corta. Lo normal es que se deteriorasen casi inmediatamente después de ser creadas, sin dejar una impronta profunda en la materia mental que penetrase en el plano físico. Sin embargo, si el pensamiento fuese particularmente intenso, producto de una pasión o de un temor profundos, o si tuviera una duración larga y hubiese sido objeto de prolongada meditación, la onda de pensamiento transformaría la materia mental en una forma más permanente, que tendría una vida más larga e intensa. A través de una fuerte creencia y visualización, el ente va aumentando su poder a medida que más gente cree en su existencia. Una vez que los tulpas empiezan a existir por cuenta propia, sin que quienes los crearon controlen cuándo aparecen y cuándo desaparecen, se supone que dejan de ser imaginarios y ya no son tan fáciles de controlar o de eliminar. Formas del pensamiento. Forma de pensamiento de la música de Gounod, según Annie Besant y C.W. Lea Beater en Formas del pensamiento, 1901. Una forma de pensamiento es un concepto equivalente a tulpa dentro de la tradición ocultista occidental. El conocimiento occidental acerca de este concepto se cree que tiene como origen una interpretación del concepto tibetano. La forma de pensamiento está relacionada con la filosofía y práctica de la magia occidental. El ocultista William Walker Atkinson, en su libro El aura humana, describe las formas del pensamiento como simples objetos etéreos que emanan del aura que rodea a las personas, generándose a partir de sus pensamientos y sentimientos. Walker Atkinson desarrollaría su definición de las formas del pensamiento en su libro, Clarividencia y poderes ocultos. El libro explica cómo los practicantes de lo oculto experimentados pueden producir formas del pensamiento a partir de su aura, que sirven como proyecciones astrales. La teosofista Annie Besant escribió un libro titulado Formas del pensamiento, describiéndolas en detalle. El libro divide en 3 clases a las formas de pensamiento. Formas con el mismo tipo de la persona que las crea, formas que recuerdan objetos o personas y pueden llegar a poseer un alma de espíritus naturales o de los muertos, y formas que representan cualidades inherentes de los planos astrales o mentales, como las emociones. Ejemplos culturales y artísticos. En el cuento corto Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, un iniciado a partir de sueños lúcidos y mucha disciplina y ayuno, logra crear en su mente todo un grupo de discípulos a los que transmite sus conocimientos místicos, sin embargo solo un elegido es tomado del resto para ser materializado. Al final el cuento se torna más filosófico y reflexiona sobre la naturaleza misma de la realidad y la existencia como un sueño dentro de otro sueño. En la novela digital El tobillo de Aquiles, el protagonista enfermo y recluido en un hospital cuenta varias historias imaginarias cuyos personajes se materializan en tulpas que lo sacan del encierro. En la película Las lágrimas de Cali, Tears of Cali, Andreas Marshall, Alemania 2004, en el primero de sus 3 capítulos, una de las sobrevivientes del fatídico grupo ocultista de Taylor Erickson está recluida en una clínica psiquiátrica y puede materializar un tulpa bajo situaciones de fuerte estrés. En el anime Chaos Eat, Takumi Nishijo es un tulpa creado por él mismo. En el episodio Arcadia, 6x13, de la serie de Décimo Files, el presidente de la Asociación de Propietarios de una exclusiva comunidad, utiliza un tulpa para hacer cumplir las reglas de la vecindad. Aquellos que violan las normas en varias ocasiones reciben un espantoso castigo.
Asimismo, en el nuevo episodio de la nueva temporada de X-Files, Home Again 10X04, se encuentra otro tulpa creado por un artista callejero que asesina a cualquiera que esté involucrado en la reubicación de pordioseros de la zona. The Tulpa es un cortometraje canadiense producido por Resonating Films y dirigido por Elizabeth Becker en 2005. En la película Forbidden Planet aparece una entidad malévola que es creada por los pensamientos subconscientes violentos del Dr. Morbius, como si fuera un tulpa. Atuk el Tulpa es un personaje de cómic creado por Georges Bessi que aparece en la serie de Pema Lynn, Norma Editorial. En la novela El Círculo Oscuro de Douglas Preston y Lincoln Chill, el antagonista utiliza una tulpa para sus asesinatos. En el capítulo Hill House de la serie Supernatural, serie de televisión, aparece un tulpa creado a partir de la creencia popular mediante un símbolo tibetano. Según se ha debatido en muchos lugares de Internet, se ha llegado a la conclusión de que Slenderman, un personaje muy extendido en el mundo de las leyendas urbanas o creepypastas, es también un tulpa. En la película El fin del mundo, The Day the World Ended, película para televisión /vídeo, 2001, el niño protagonista de la película, cuyo nombre es Ben Miller, crea un monstruo con su mente, con la apariencia de un extraterrestre parecido al que él observaba en una película de terror antigua, en blanco y negro. Lo creó sin mucho esfuerzo, o sin querer, aparentemente. El monstruo comienza a matar por venganza, a las personas que mataron a la madre del niño, o que tuvieron que ver con su muerte. A la madre la acusaban de ser bruja. En una escena ella decía al niño que su padre vendría del espacio, o de las estrellas, o algo similar. Al parecer, muy en su interior, el niño recordaba quiénes habían asesinado a su madre, y casi al final de la película lo recuerda todo claramente. Al final el monstruo, Tulpa, desaparece. En el capítulo It's the Grand Pumpkin, Milhouse de Treehouse of Horror 19 de Los Simpsons, la infantil creencia de Milhouse crea o les otorga vida a la gran calabaza y a el pavo Tom. Aunque no se les menciona como tulpas en sí, se asemejan bastante debido a que fueron creados a partir de la imaginación. En la serie Qué raro, en el episodio 10 de la primera temporada Tulpa, un niño que creó un tulpa pierde el control de este, al final del episodio recupera el control. En Alan Wake el tulpa es un personaje inventado por este para su novela llamado El Heraldo de la Oscuridad, según es su contraparte maligna creado por la presencia oscura que está tratando de quitarle todo lo que Alan ama. El cortometraje de Mi mente de Anti-Ants Producciones, juega con la posibilidad del ataque de un tulpa creado por las obsesiones del protagonista o que haya sido una alucinación por su estado vulnerable. En el anime Paranoia Agent, un personaje que le denominan el chico del bate es un tulpa. Nació a partir del personaje llamada Sagi Tsukiko, para poder esconder su culpa, este se separa más tarde de ella producto de que comienza a alimentar de los miedos de otras personas para crecer y fortalecerse. En la serie de televisión MR Robot, el personaje principal, Elliot, crea un tulpa con la apariencia de su padre para llenar un vacío de su vida, el cual realiza acciones que en realidad fueron hechas por él mismo. Elliot. En la caricatura Hora de Aventura, en el capítulo Chicas con ojos en blanco, 6 niñas persiguen a Finn y Jake, e investigando descubren que son tulpas. En la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Fantastic Beasts and Where to Find Them, si un niño mago suprime sus poderes y es maltratado, su magia se concentra en una criatura llamada Oscurus, este cuenta como una entidad aparte, la cual es violenta y asesina, y puede llegar a ser controlada por el niño, aunque eventualmente ambos morirán. Esto se asemeja al concepto de tulpa, aunque la principal diferencia es que este, no nace mediante la imaginación, sino por el sufrimiento. En la saga de videojuegos de Silent Hill, los monstruos aparecidos son creados por el pensamiento negativo de Alessa Gillespie. En la caricatura Mansión Foster para amigos imaginarios, los niños de ese mundo son capaces de crear amigos imaginarios con conciencia propia y cuerpo físico. Cuando el niño crece, estos ya no deben acompañarle, como sucede en la vida real, pero ya que estos son reales, son enviados a la Mansión Foster, donde son cuidados hasta que un niño quiera adoptarlos. En la serie Twin Peaks, en la tercera temporada, aparecen varios tulpas, masculinos y femeninos, aunque asociados no tanto a un pensamiento fuerte como a una perla dorada. En una de las revistas de Batman, Detective Comics 601 al 603, de 1989, escrita por Alan Grant y dibujada por el fallecido Norm Breyfogle, el tulpa aparece como una herramienta invocada por una víctima de unos mafiosos a fin de obtener el dinero para pagar sus cuentas y posteriormente para proteger y vengar.
Tal como se describe en este artículo, todos los tulpas creados terminan siguiendo parcialmente las instrucciones de su creador pues desarrollaban objetivos propios. Batman debe enfrentar al tulpa más grande para proteger a los mafiosos, y solo lo vence con ayuda de Trigan. Bibliografía. Atkinson, William Walker, 1912. The Human Aura. Atkinson, William Walker, 1916. Clairvoyance and Occult Powers. Besant, Annie, 1901. Toughthiers. Volviendo al tema de las tulpas o formas de pensamiento, podemos afirmar que muchas divinidades obedecen al mismo fenómeno. Este es el caso de Jesús, María y las 50.000 vírgenes que ha inventado el catolicismo para convertir en su momento a las culturas indígenas y paganas. En la santería el asunto es un poco más confuso, ya que intervienen tanto entes reales, como otros tantos imaginados y animados a través de la energía vital y mental de los devotos. En campo del folclore popular es evidente que personajes como la famosa Llorona, si bien cabe la posibilidad que esta leyenda naciera en base a un espíritu mortificado, es más que obvio que su caracterización se ha grabado en el subconsciente de la sociedad latinoamericana principalmente. Y así otras figuras como la Segua etc. Con tantos dioses, mitos y leyendas surge la pregunta: ¿a quién adorar? Personas sedientas de una espiritualidad real pueden confundirse en cuanto a quién dirigirse en adoración o a quién recurrir en momentos de necesidad. El asunto es más sencillo de explicar de lo que parece, pero no tan sencillo de aceptar para muchos, por los dogmas que nos han metido a fuerza en el subconsciente. Primero empecemos diciendo que Dios no necesita adoradores. Desde el punto de vista panteísta Dios es todo. Dios es el universo y este tiene conciencia, tiene una energía vital y tiene materia. Igual que el ser humano, porque como es arriba es abajo. Un ser humano tiene energía vital la misma que alimenta y sustenta toda la vida microscópica que está repartida por todo su organismo, también ese mismo ser humano tiene mente, y energías mentales, y emana formas mentales. Toda esa vida microscópica se afecta para bien o para mal según sus intereses de acuerdo al estado psicoemocional de la persona. Se alimenta de su fluido vital y de múltiples energías que llamamos bioquímica. Diríamos que cada ser humano sería como un organismo supermicroscópico que vive y se alimenta del fluido vital de un ser de proporciones inimaginables y que este ser humano se ve afectado positiva o negativamente de energías mentales y de estados psicoemocionales de este gigantesco ser. No podemos saber si este gigantesco ser puede o no ser consciente de cada una de las individualidades que para él serían microscópicas. Pero nosotros como entidades microscópicas sí podemos conectarnos con su fluido vital y con su conciencia, a través de la ley de afinidad y de correspondencia. En otras palabras, el aura del mundo, la fuerza vital de la naturaleza sería la manera de conectarnos con la armonía del todo y los beneficiados seríamos nosotros. Entonces tenemos el concepto panteísta del todo, o del universo y su conciencia cósmica. En este punto podemos concluir que el Wiccan, el neopagano cree en Dios como esta fuerza cósmica universal, fuente de armonía y conciencia. Y se conecta a esta fuente a través de la divinidad de la naturaleza, siendo esta la fuente de corrientes energéticas más cercanas o accesibles que vienen a religar al ser humano con su verdadera naturaleza espiritual. Espíritus familiares y el culto a los ancestros. Espíritus familiares y el culto a los ancestros. Ahora, por otro lado, cuando morimos, en realidad no morimos, solo perdemos la materia. El individuo sigue existiendo en eso que llamamos espíritu. La mente y la conciencia del desencarnado continúan, y éste puede influir directa e indirectamente, y bajo ciertas condiciones, puede comunicarse e intervenir en el acontecer de la historia. Los espíritus o seres desencarnados los hay de muchos tipos, los más elevados son aquellos que han aprovechado su paso por el estado humano y después de desencarnados también han seguido aprendiendo y elevándose por encima del estado promedio humanamente hablando. Estos seres se convierten en guías y son aquellos ancestros venerados en las antiguas culturas y en innumerables cultos relacionados con la brujería tradicional, el paganismo y en las culturas indígenas. De esta manera, el wicano puede tener sus amigos espirituales, sus espíritus guías, sea que estos hayan sido familiares ya fallecidos, o simplemente almas afines. Todos, seamos conscientes o no, tenemos espíritus guías, de distintos órdenes o si se quiere decir, con diferentes especialidades.
Estos guías no son tulpas, no son formas de pensamientos, son seres conscientes, independientes que a su vez, están en su propio camino de evolución, no son infalibles, ni omniscientes, ni omnipotentes, solo son más sabios, poseen una percepción más completa e integral de nuestra realidad y saben más claro lo que nos conviene. Por lo que es perfectamente válido mantener su cercanía, su amistad y su familiaridad, de la misma manera que un alumno puede valorar el consejo y la experiencia de un profesor experimentado. A veces conocemos el nombre a los espíritus guías, a veces se presentan en sueños y otras veces no conocemos su nombre, pero sentimos su presencia en momentos determinantes. Los dioses mitológicos. Los dioses mitológicos los hay de dos clases. Primero hablemos de los que encajan dentro de la categoría de tulpas. Estos se reconocen porque son arquetipos perfectos, que se han reforzado y que han obtenido vida propia por así decirlo, pero sin salirse de su naturaleza representativa arquetípica como por ejemplo, Afrodita diosa del amor. Al Wiccan le tiene sin cuidado si esta Afrodita es una forma de pensamiento arquetípica alimentada y perfeccionada a través de miles de años, y sostenida por el inconsciente colectivo, o si su naturaleza es distinta. Lo que realmente nos interesa es que responde cuando se le invoca, funciona como un perfecto programa del gran ordenador cósmico que nos orienta y bendice en lo relacionado con el amor, la belleza y el arte. Ella no juzga, ni interfiere en aquello que va más allá de su jurisdicción, ella se convirtió en una fuerza que llamamos amor y que también llamamos pasión, su campo de acción no es otro que ese. Cuando invocamos a Aradia da igual que sea un espíritu que vivió hace 1000 años atrás, o bien sea una fuerza arquetípica creada por la mente de los brujos y sostenida en el mundo protoplasmático, lo importante es que sea cual sea su naturaleza, Aradia y todo lo que ella representa se hará presente, lo mismo cuando invocamos a Cernunnos, y de la misma manera podemos entender a los demás dioses mitológicos. Entre más perfecto sea el arquetipo en nuestra mente, y entre más popularidad goce esta figura, más verificable, útil y beneficiosa será en nuestras vidas si la invocamos. Este no es el caso de Jesús, lamentablemente para muchos, ni el de María, si bien, popularidad y aceptación no les hace falta. Si carecen de ser construcciones arquetípicas perfectas. Lamentablemente su simbolismo ha sido muy trastocado y por miles de millones de mentes se proyectan conceptos sobre estos seres, tulpas, relacionados con dogmas anti-wiccanos, como el concepto de pecado, de redención, cielo, infierno, etc. Algunos wiccanos aluden a que Jesús es un símbolo solar y tienen razón, y aunque podamos tener una visión esotérica del mítico Jesús muy distinta a la del cristianismo reinante, no podemos evitar que al invocarlo, la forma arquetípica energética no venga imperfecta, llena de dichos dogmas, ya que una aplastante mayoría así lo ha moldeado, a conveniencia de las instituciones que se lo apropian, entonces su acción no es pura y en muchos casos hasta contraproducente. Este Jesús tulpa censurará al wicano, lo desestimará porque en eso lo han convertido las masas. Para el que le cueste aceptar que la historia de Jesús en el Evangelio es un mito, le bastará con leer el libro, El mito del cristianismo de Salvador Freixedo. Realmente esperamos que con el paso del tiempo, la figura de Jesús y de María se vaya limpiando de tanto dogma y mala interpretación, y quizás en un futuro este símbolo solar esté entre el panteón de dioses disponibles. Pero siendo realistas, tenemos que aceptar que tantos siglos de proyecciones mentales no desaparecen de la noche a la mañana. Concluimos que el Wiccan puede invocar a aquellos dioses arquetípicos que representan una característica de la divinidad, proviniendo del panteón de su predilección. Para algunos esto es politeísmo, y la verdad no importa si lo es, pero sí entendemos que cada arquetipo solo expresa la pureza de una energía superior. Entendemos también, que todos los dioses son diferentes caras del dios, y todas las diosas son caras de la diosa. Dijimos al principio de este segmento sobre los dioses mitológicos, que habían de dos tipos o clasificaciones. Los arquetipos tulpas recién explicados y los que aparecen en los textos antiguos como los llamados ángeles caídos. Este tema lo explica Allan Kardec de la mejor manera en el libro de los espíritus. Con gran elocuencia y sentido común, el gran filósofo espiritista expone la naturaleza extraterrestre a estos seres. Es de acotar, que en la noche de los tiempos, antes de que empezara la historia, fueron ellos los encargados de crear los habitáculos humanos para la encarnación de los espíritus, y que las almas evolucionantes de los reinos inferiores empezarán a tener experiencias humanas. De esta manera crearon al ser humano, a imagen y semejanza, a través de ingeniería genética todavía a años luz de lo que podemos imaginar.
Estos seres son los Elohim que se mencionan en el Génesis, y cabe acotar que los primeros cuerpos creados de lo que hoy llamamos raza humana, fueron los antiguos gigantes de los textos antiguos y con el paso del tiempo fueron moldeando la raza hasta el presente. Estos seres venidos de las estrellas, de distintas constelaciones en diferentes épocas han aportado su granito de arena a la evolución genética del ser humano y por eso también las diferencias raciales. Pero en definitiva, todos tenemos dos naturalezas. Una reptil y otra de mamífero, pero esto solo es la carne. La alusión a los dioses reptil está en todas las mitologías y leyendas de los pueblos de la antigüedad. La serpiente y el dragón juegan un protagónico papel simbólico en todas estas culturas y nos recuerdan a nuestros creadores. Estos seres fueron los primeros dioses que guiaban a la humanidad a dar sus primeros pasos. Lamentablemente algunos de estos dioses empezaron a aprovecharse del ser humano en vez de guiarlo en su propia evolución, hasta que ellos se convirtieran en dioses también. Desde tiempos inmemoriales se separaron en dos bandos, los dioses benéficos y los dioses maléficos. Estos últimos viven y se mantienen fuertes vampirizando a la humanidad, alimentándose de vibraciones negativas, odio, miedo, ira, egoísmo, estrés, etc. Serían los llamados demonios en la cultura popular. El problema es que estos seres gobiernan más en el plano material y han creado un sistema de vida en la Tierra donde el ser humano esté siempre en sufrimiento y desorden. Ellos están detrás de la política. Son los que mueven el dinero, los que dictan las leyes y los jefes de los medios de información, de los sistemas de la Tierra. En un tiempo atrás suplantaron el papel de los dioses y pidieron sangre y sacrificios a cambio de favores, por eso muchas culturas antiguas degeneraron y cayeron en actos bestiales de sacrificio y canibalismo. Desde entonces hasta el presente han dirigido las guerras, las pandemias, los atentados. Siempre manteniendo al ser humano en conflicto. Son los que mueven los hilos de la sociedad, para que hayan disputas y revoluciones. Han dividido a la humanidad con religiones dogmáticas, represivas y antinaturales. Nos han puesto a pelear entre nosotros. Ellos inventaron el racismo, el capitalismo y el comunismo. Son los que guían el avance tecnológico por el camino menos sano para la humanidad, son los que provocan y mantienen las enfermedades y los que anuncian curas falsas. Son los que ensucian todo conocimiento real y verdadero. Hoy en día han desvirtuado el feminismo para ponernos a pelear a hombre y mujeres, todo con el objetivo de que el ser humano no despierte, viva en frecuencias bajas y les proporcione su alimento. En definitiva, tenemos seres espirituales de alto nivel y otras de temible naturaleza llamados ángeles y demonios por el folclore. Tenemos amigos y guías espirituales más cerca de lo que imaginamos, así como también espíritus vulgares y de mediocre condición, así como nuestros guías y familiares que nos ayudan y nos protegen. Tenemos fuerzas precisas emanadas de la conciencia cósmica y sostenidas en el inconsciente colectivo, que hemos llamado dioses arquetípicos, tulpas. Estas fuerzas están disponibles al llamado y a la invocación para actuar con todo su poder a favor. También existen tulpas de inferior categoría y de malignidad evidente, creadas por los miedos y los dogmas de la humanidad. Son producto de las emanaciones constantes de miedo, represión, estrés, dolor, etc. Estos tulpas negativos se vuelven al servicio de los dioses malvados, que vampirizan al ser humano. Y no podemos olvidar la energía vital, o aura del mundo, el aliento de Brahma, por el cual nos podemos conectar con el gran espíritu o conciencia cósmica universal, con el todo. El Wiccan es un ser espiritual, que se conecta con su diosa madre naturaleza, con el fluido vital del mundo. Se conecta con las fuerzas arquetípicas que le dan equilibrio al universo y que armonizan todo lo existente, se relaciona con sus familiares y espíritus guías, y con todas estas ayudas y fuentes de conocimiento, ayuda a iluminar el camino de los que le rodean, lucha contra el mal y contra la falacia de los seres que mantienen a la raza humana en conflicto y en sueño. El Wiccan es el hombre y la mujer sabia que mediante su conocimiento y respaldado por sus fuerzas espirituales, lucha contra la injusticia y el mal en la sociedad en la que vive. Espero que con estas palabras sea más fácil entender el tipo de relación que el Wiccan tiene con las fuerzas espirituales, y la forma de ver a la divinidad. Que se enciendan las velas y los calderos, que ardan las hogueras para calentar los corazones y para hacer las invocaciones que llenen nuestras vidas de fuerzas benéficas y armónicas. David Sigel. Larvas energéticas o astrales. Larvas energéticas o astrales.
Las larvas astrales son seres del bajo astral atraídas por emociones negativas, generalmente a raíz de un choque emocional y casi siempre lo desencadena un acontecimiento desafortunado y a veces inesperado, generalmente esto marca en cualquiera de nosotros un resentir que desencadena en muchas acciones, pueden ser negación, ira, culpa, tristeza, depresión. Este sentimiento puede cambiar drásticamente nuestra forma de pensar causando traumas físicos, psicológicos y hasta psiquiátricos. Es importante, para recordar este hecho, el principio de causa y efecto. Este principio nos indica que cada acción tiene su reacción igual y contrario, por tanto, no hay causa sin efecto ni efecto sin causa. Aunque no siempre es inmediata la reacción a la acción que la genera. La persona en estos casos no sabe qué hacer, puede desmayarse, sufrir un ataque de angustia, o si la impresión es muy fuerte, puede quedarse en shock en los primeros momentos para derrumbarse después y esto puede ser mucho más peligroso, ya que estas personas aparentemente tranquilos externamente pueden llegar al suicidio por emociones reprimidas. Esta retroalimentación de energía negativa literalmente crea seres del plano astral inferior a los que llamamos larvas astrales, lo que provoca que se revierta hacia sí mismo generando las fases juveniles de los animales astrales con desarrollo indirecto de metamorfosis y que tienen una anatomía, fisiología y ecología diferente a la del adulto. Aquí se expresa el principio de generación, toda acción es fundamentalmente un acto creativo, significa participar en el universo, aunque sea con una pequeña gota de agua en este extenso mar. Las larvas o gusanos astrales son seres de bajo astral, como insectos que andan en cantidades y se adhieren al aura, se alimentan de la energía, debilitando, aumentando los vicios y agravando malas costumbres. Algunos creen que estas larvas llegan cuando eres una persona muy viciosa en cualquier contexto, de esta manera las larvas se alimentan de la frustración, la obsesión, las actitudes compulsivas, la ansiedad, el miedo, la ira, etc. Algunos factores a través de los cuales podemos atraer estas larvas energéticas puede ser la muerte de un ser cercano o familiar por el shock emocional que trae como consecuencia, un aborto causado por el aura del bebé al debilitarse, la utilización de drogas, cirugías, desgastes de energía por rituales y magia. Son atraídas por pensamientos negativos o de baja vibración que nos rodean, nos hacen sentir especialmente mal cuando no estamos vibrando a una alta frecuencia. Lugares y espacios donde hay desorden y suciedad es donde mejor se alojan. Estas larvas astrales se desarrollan mejor en lugares oscuros de las casas, en las esquinas donde se aloja el polvo y la suciedad. Ellas pululan donde hay bastante suciedad, debajo de la cama, lugares donde hay telarañas, porque representan un medio físico donde se alojan para empezar a nutrirse. La humedad en las paredes y zonas donde abunda la humedad y hay presencia de moho o hongos, se dice en parapsicología que estos lugares son propicios para el alojamiento y posterior desarrollo de estas larvas energéticas. Se dice en parapsicología que el moho en paredes y partes donde se desprende la pintura, son lugares donde podría estarse formando o ya esté formado un portal dimensional donde entran y salen estas entidades astrales y otras entidades interdimensionales. Cuando estamos vibrando a una alta frecuencia, siendo optimistas, amándonos, estando felices, haciendo el bien, las vibraciones inferiores nos afectan en menor medida porque no tenemos esa afinidad vibracional. Cuando hay luz no puede haber oscuridad. Pero en el momento en que no vibremos en frecuencias altas, las energías inferiores pueden causar enfermedades, sobre todo psíquicas, ya que las enfermedades no son más que reflejos en el cuerpo físico, del plano espiritual, mental y espiritual. Esas energías al vibrar y atacar desde esos planos, sobre todo el emocional, tardan en afectar al cuerpo físico una vez que estemos nosotros de bajón energético, pero con el tiempo sentiremos que nos falta energía, las cosas parecen que no nos salen bien, pensamientos negativos, dolores de cabeza y otros síntomas físicos. Pueden llegar a causar trastornos energéticos y causar tumores, ya que son cuerpos extraños que causan bloqueos en los chakras, nos sentimos drenados, apáticos, aburridos, sentimos que alguien o algo nos roba nuestra energía, que está relacionado con el vampirismo psíquico. Se pueden observar con facultades de clarividencia. Las formas más frecuentes de estas larvas son en formas de arañas grandes del tamaño de una mano y formas de insectos. Las larvas afectan a nivel estructural o corporal, física, mental, emocional y químico. Como todo, no se afecta a un cuerpo sin que otro no lo sepa, pues todo está unido. Los animales, plantas, objetos tienen también campos magnético y campo único, así que ellos también pueden ser afectados. Hasta que no se perfora el aura, no hay acceso al alma.
El aura puede ser perforada desde dentro por una larva astral interna o desde fuera por un maleficio, magia negra, una enviación, una maldición o algo que pueda movilizar esas lavas astrales hasta nosotros, de tal manera que consigan perforar nuestras capas y penetrar en nuestro interior. La casa es mi fortaleza. Cuando todo va bien en casa nos sentimos a gusto, pero cuando no nos sentimos en ella de gusto, y no podemos descubrir la causa de ese malestar, de ese miedo y de esas pesadillas, la causa de todo eso pueden ser las entidades del bajo astral. Hay parásitos astrales que se adhieren a nuestro cuerpo energético y se alimentan de nuestra energía, no son malvados y personalmente no tienen nada contra nosotros, simplemente tienen hambre. Si se introducen en el aura de uno u otro órgano humano, lo van a ir privando poco a poco de su energía normal y puede llevarlo hasta la enfermedad. Además, a diferencia de los virus clásicos, son capaces de llevar a enfermedades no solo físicas, sino mentales. Normalmente nosotros no los sentimos directamente. Es posible sentirlos indirectamente. Aparece una inquietud inexplicable, sueño inquieto, a veces con la sensación desagradable del peso en el pecho. Al pasar algún tiempo, baja la capacidad de trabajo, se agrava el estado personal, surgen con frecuencia ataques inexplicables y enfermedades misteriosas. Hay una hipótesis oculta de que la infección astral puede llamar a enfermedades oncológicas o degenerativas, puede ser que por esto los médicos no pueden encontrar ninguna enfermedad concreta en el caso del síndrome de fatiga crónica. Hay muchas sustancias primitivas como los parásitos terrestres, amebas o sustancias que son más complicadas, son comparables con los insectos, ácaros o animales. Pero hay también sustancias del plano transmundano y transpersonales insensiblemente influyendo sobre nosotros. Algunos de ellos pueden llevar las enfermedades mentales a extremos muy graves. Ya antiguamente se hablaba de los miasmos o miasmas astrales por parte de Galeno e Hipócrates. Hasta nuestros días así pensaban los científicos, pero hoy en día la ciencia comienza a cambiar de opinión. Según se ha confirmado, cerca de nosotros viven seres invisibles, etéreos cuya densidad es considerablemente más baja que la densidad de las formas biológicas habituales para nosotros. Los aparatos más nuevos han permitido recibir los resultados y las fotografías. Se aclaró que vivimos entre enorme cantidad de formas vivas invisibles. Los romanos los llamaban críteros, los griegos los llamaban miasmas. La realidad de estas sustancias vivas está más allá de la sensibilidad del ojo humano, más a menudo se fijan por los aparatos en el tiempo oscuro del día, en la parte infrarroja y ultravioleta del espectro, además, a veces los captadores los escuchan y detectan su temperatura. Los investigadores rusos han recibido fotografías de formaciones finoenergéticas vinculadas a la actividad humana y los han llamado clústeres. En las fotografías son bien visibles no solo los coágulos de energía distinguida por la persona durante el fuerte sufrimiento, sino también finos materiales, parásitos y filiformes que se han introducido en el cuerpo de alguien. La parte de los habitantes del mundo fino, se crea por nosotros, por nuestra imaginación, las emociones fuertes o pensamientos. Las condiciones nerviosas, emociones dolorosas, pensamientos imprudentes crean a las corrientes criaturas astrales. La casa donde habitamos no solo posee la capacidad de recordar los pensamientos y sentimientos de sus habitantes. Su energética puede atraer a los extraños, según la ley. Lo semejante atrae a lo semejante, causa-efecto. A nuestro hogar se acercarán las extranjeras sustancias invisibles, bien si son registradas de manera constante en su casa, las emociones positivas y los forasteros solamente reforzarán la atmósfera favorable, pero si el local está ensuciado por la suciedad informativa de anteriores problemas de salud, desastres o lo que sea, esa casa hay que limpiarla. Cualquiera de nuestras formas de pensamiento viven solamente gracias al suministro de la energía sufriente, sin recargar, se debilitan poco a poco y se derriten convirtiéndose en la niebla gris sin forma y mueren. Ya que son mortales y no tienen alma y todos ellos son en cierta forma vampiros energéticos, para alimentarse de la energía tratan de introducir a su creador y a otras personas en estados semejantes al estado en el que han nacido y las propiedades vampíricas poseen cualesquiera de sentimientos fuertes negativos y positivos. Sobre todo la medida y la mesura. La energía muy mala se queda en el lugar, donde por lo menos durante algún tiempo puede ser producida por el alcoholismo o narcómanos, por eso después de una fiesta es necesario limpiar el hogar escrupulosamente. Además, la limpieza informativa es útil para cualquier local o lugar. Para efectuar una limpieza energética. Al mal transmundano le gustan mucho los lugares llenos de suciedad y trastos sucios, sobre todo las esquinas durante por mucho tiempo se ha acumulado polvo y suciedad.
Allí le espera el suministro energético adecuado, ahí ella hace sus nidos. Desde allí influye en toda la atmósfera psicológica de la casa, haciéndose especialmente desvergonzada durante sus incursiones nocturnas. Es necesario liberarse de manera regular de la basura y del polvo, especialmente en los lugares poco accesibles. Hay otro tipo de parásitos invisibles, son inferiores, sustancias astrales, algo parecido al moho astral que se alimenta de energía fina de la descomposición, la putrefacción que se libera cuando se estropean los productos terrestres, las vajillas sucias, los restos de comida dejados sobre la mesa que atraen a su casa el festín de noche y las sustancias negativas astrales. Parece extraño, pero la mesa para comer es uno de los lugares más sucios energéticamente en el hogar. Las personas que se reúnen alrededor de ella, la cargan con sus pensamientos muy diferentes, que también como las huellas de la comida, atraen a las sustancias negativas astrales. Se puede atraer a sustancias astrales negativas sin querer, no se debe llevar a nadie diferente de los miembros de la casa a su habitación y no pongan sobre la cama la ropa de abrigo o con la ropa que vienen de la calle. Esta viene cargada de radiaciones desconocidas. Esta ropa atraerá con seguridad las sustancias indeseables al lugar de su dueño. Por eso, para más seguridad, no anden por la habitación con calzado de calle. Muchas culturas consideraban que el sonido de los metales funciona de manera purificadora. El organismo de la persona y la naturaleza que lo rodea se limpian por medio del sonido, las campañas de todo género, las campanillas, los cascabeles, siempre servían como medio que espanta los malos espíritus, sustancias negativas y bajos astrales. Aún en la antigua Grecia, durante los misterios, los sacerdotes batían envases metálicos o se podía oír la campaña no solo durante las fiestas, los funerales o las tormentas, sino que también durante las epidemias. La ciencia moderna ha confirmado la sabiduría de nuestros antepasados que fue detectada por la acción desinfectante de la campaña. La ciencia ha hecho sus propios descubiertos, uno de ellos que la mayoría de las sustancias negativas del mundo fino se destruye por lanzamientos agudos y rápidos de energía, por ejemplo las descargas eléctricas de alta tensión y el efecto purificador que tiene la ionización por medio de la lámpara ultravioleta o de los ionizadores para la casa. Sobre el efecto de los golpes agudos y fuertes, parece que sabían aún en la Europa medieval, de ahí que se utilizaron cohetes en todas las fiestas para espantar a las entidades negativas. La ciencia ha hecho propios descubrimientos, uno de ellos que la mayoría de sustancias negativas del mundo fino se destruye bajo lanzamientos agudos de energías. Un excelente efecto purificador se obtiene probando el fuego de la vela, la chimenea. Este fuego no solo te regala calor, sino que ennoblece alrededor la atmósfera psicoenergética. Una llama abierta es algo místico, porque existe razón cuando se afirma que la llama pertenece al mismo tiempo a dos mundos, al nuestro, visible y físico, y al astral que influye sobre nuestra mentalidad. La llama de la vela lo purifica todo. Ningún método de limpieza ayudará por mucho tiempo si en la casa continúa reinando la atmósfera de peleas, disgustos, malicia, ofensas y también si en la casa continúan viviendo los narcómanos, los alcohólicos, las personas desequilibradas. Resulta aquí el círculo de la dependencia, todo esto atrae a sustancias. Al encontrar condiciones adecuadas, los seres tratarán de reforzar sus posiciones, e inducen constantemente a las personas a emborracharse, drogarse y a crear discordias y escándalos en la familia. El aura es un campo de información que se extiende a cientos de kilómetros rellenándose de experiencias y conocimientos en la misma medida que evolucionamos. Las larvas o gusanos astrales son seres de bajo nivel, de baja energía, insectos que andan en cantidades. Ellas se adhieren a tu aura, se alimentan de tu energía, te debilitan y te ocasionan vicios. Algunos creen que estas larvas llegan cuando fuiste una persona muy viciosa en cualquier contexto y dejaste ese camino por uno lleno de luz y espiritual. Se dice que ellas llegan a recordarte esos placeres o tentaciones. Las larvas y en muchos casos, seres desencarnados, causan el malestar en la persona y es producto de que ellas están proyectando una especie de película que incluye los sentimientos del dolor y todo lo relacionado a la forma en que el ser desencarnado murió. Esto es lo que le propicia a la persona el deseo de quitarse la vida, en caso de que el desencarnado muriera de esa forma, drogarse, tomar drogas o alcohol, así como otros malos hábitos. Es una forma de cómo el ser desencarnado, el fantasma que aún pudiera estar apegado a viejos hábitos humanos puede manipular a su víctima, puede inducir a que incurra en estos actos. Lo hacen por la sencilla razón de que esta forma se alimenta de las energías desprendidas de sus víctimas.
El desencarnado o una larva energética no tiene muchas opciones, ya que se encuentra atrapado entre dimensiones y lo único que puede hacer es alimentarse de lo que encuentra en su entorno, en este caso serán los humanos, animales y cualquier otra forma de vida. Hay múltiples factores que atraen a estos seres desencarnados y que nos pueden infectar con larvas astrales. La muerte de un ser cercano o familiar, la presencia en un panteón o tanatorio, los choques emocionales, los abortos pueden ser causados por el aura del bebé al debilitarse, drogas, cirugías, tabaco, quedar inconsciente en un momento determinado, desgastes de energía, practicar algún tipo de magia o ciencia esotérica. Nos desgastamos en la misma medida que nuestra energía y ellos pueden entrar a través de nuestras defensas bajas. Contraerlas puede suceder cuando visitamos el astral, cuando tocamos el objeto de otra persona o un objeto que retenga carga o energía negativa, como un cuarzo, algo de metal, también cuando estamos cerca de personas muy negativas o viciosas. Pueden ser atraídas por los pensamientos negativos o de baja vibración, también por emociones, palabras o acciones negativas que nos rodean y hacernos sentir especialmente mal en momentos en los cuales no estamos vibrando a alta frecuencia. Estar en un ambiente de personas que no deseen el bien o que envidian algo que tenemos o incluso algo que somos, puede terminar afectándonos si lo permitimos. Cuando estamos vibrando a alta frecuencia y siendo optimistas, tenemos colocado un escudo natural que nos defiende contra esas bajas energías. ¿Cómo saber si tenemos una infectación por larvas astrales o un gusano astral? Ellos manipulan nuestra mente para que tengamos cierto tipo de antojos que son los que ellos prefieren. Beber, fumar, sexo, azúcar, exceso de comida, drogas, etc. Pueden ocasionar traumas más serios como depresión, trastornos de personalidad. Para ello se necesita mucho tiempo. También pueden originar trastornos energéticos ya que son cuerpos energéticos extraños a nosotros como pequeños bloqueos. ¿Cómo podemos eliminar las larvas astrales? Lo ideal sería poder a través del amor incondicional por ellos, para que a la larva o al desencarnado se le pueda brindar la ayuda de salir de este planeta y llevarlo hasta el próximo nivel evolutivo donde le toque ir a su camino espiritual. Mediante el amor incondicional se puede entablar una conversación donde se les dista o convence a retirarse del aura de la persona afecta. Usualmente la larva accede siempre y cuando se le prometa y se cumpla con la promesa de elevarlos a su dimensión de origen. Existen remedios que no son dañinos para la larva y que pueden mediar para que la larva de desencarnado salga de su espacio. Lo ideal es que se pida que a la larva se le dé la oportunidad de seguir evolucionando en otro plano existencial. Algunas personas prefieren usar velas, agua bendita, flores durante el ritual. Nunca se deben usar palabras ofensivas e hirientes en contra de la larva. Tampoco se le obliga a abandonar un cuerpo en nombre de algún dios, pues es una forma de agresión y quizás la larva se marche, pero puede regresar y vendrá en son de guerra, ya que se siente amenazada y agresiva. Es por eso que lo que se debe hacer es enviarle amor y hacerla sentir segura, ya que se le brindará la ayuda que tanto había esperado. Con Reiki podemos utilizar los símbolos de segundo nivel para desintegrar estas energías, con inciensos y saumerios, sándalo, romero, ruda, copal, que son potentes purificadores de energías de baja vibración. Dejar que el humo abarque todo nuestro cuerpo, especialmente nuestros chakras. Los cuencos tibetanos con su sonido especial, al ser pasado alrededor de nuestro cuerpo, pueden despegar las larvas. Colocar el símbolo del pentáculo en puertas, espejos y lugares oscuros, puede desimpregnarnos a nosotros y al hogar de larvas astrales. El polvo de azufre puede colocarse en la plantilla de los zapatos o pasar en saumerio. Las gemas más indicadas para casos de larvas astrales son la rosa del desierto y la hematites. Portarlas como amuleto, ponerlas debajo de la almohada nos pueden proteger, pero hay que limpiarlas semanalmente y cargarlas con la luna llena. Los baños con plantas del elemental fuego, flores de Bach y remedios homeopáticos conseguirán expulsar de manera efectiva las larvas astrales que nos causan enfermedades psíquicas y somáticas. Los atalayas. Los atalayas. Hoy en día existe una gran confusión en cuanto a los atalayas. Algunos los ven como regentes de los elementos, semidioses, guardianes, maestros espirituales, o inteligencia planetaria. Todos estos conceptos son aspectos de los atalayas. Los atalayas son también asociados con los ángeles judeocristianos, pero esa asociación está hoy día tan distorsionada que lo único que logra es crear más nebulosa sobre este tema. Para entender realmente a los atalayas, necesitamos entender su función dentro de la Wicca como religión. Nuestro primer encuentro con estas entidades usualmente ocurre en la invocación del círculo en el cual practicamos los ritos.
Los atalayas son llamados a proteger el círculo y presenciar el rito, en su función de testigos. Proteger el círculo se explica por sí solo, pero, ¿por qué el rito necesita testigos? Como respuesta a esta pregunta consideremos la relación que existe entre un Wiccan y los atalayas. Cuando uno es iniciado primeramente, es llevado delante de los 4 puntos o cuartos, donde los atalayas han sido convocados. El iniciado es presentado ante el atalaya y su nombre mágico es revelado. Este es el primer paso en la unión que debe haber entre el iniciado y los atalayas. Desde ese momento el iniciado es guardado y asistido. Este lazo también sirve como salvaguarda, ya que cada rito realizado por un Wiccan, es guardado y registrado por los atalayas. Los atalayas guardan los portales al reino astral, y permiten al acto mágico transformarse en sustancia astral, o deshacer la carga mágica. Es por eso que ciertos símbolos y fórmulas son realizados en la invocación, de manera de anunciar que es un entrenado practicante, es decir, uno que juró no dar mal uso a las artes mágicas, el que está celebrando el ritual. Existe un eslabón bien definido entre los poderes de un Wiccan y su armonía con los atalayas. En la tradición Wicca, son los atalayas quienes asisten en el crecimiento espiritual y quienes escoltan al otro reino después de la muerte física. Nada puede esconderse de los atalayas y al final de todo, el Wiccan los conocerá como los señores del espacio exterior o los poderosos guardianes. Esto no es una situación a ser vista como que ellos nos castigarán si no somos buenos, sino como que el karma será retribuido correctamente. Muchos neopaganos ven al karma simplemente como una energía de acción y reacción y erradicaron el concepto de divina intervención, así como el papel de los atalayas como señores del karma. Como vimos anteriormente, los atalayas eran relacionados con ciertas estrellas que marcaban los solsticios y equinoccios, siendo las esquinas del año, si así se los quiere llamar. En una mayor escala, los atalayas supervisaban las estaciones de los cielos. Es importante recordar que los atalayas son seres estelares. Antiguas tradiciones revelan que los atalayas una vez tuvieron cuerpos de materia física, pero evolucionaron más allá de la necesidad de cuerpo físico, mucho antes del nacimiento de la humanidad. Se convirtieron en seres de luz y esta fue primeramente el principal paralelo entre los atalayas y los ángeles. Aún así, estos seres de luz son relacionados con las estrellas antes de su evolución, ya que las leyendas dicen que ellos vinieron de las estrellas. En los antiguos cultos estelares esta asociación era tan fuerte que los atalayas eran considerados estrellas que bajaron a la Tierra. Desde su original adoración como semidioses, los atalayas han sido honrados como la raza espiritual que vigila al mundo. Hoy en día los conocemos como guardianes de los portales, que conectan las entradas y salidas al mundo y que conecta al plano físico. También los conocemos como guardianes de la antigua sabiduría y guardianes de las artes. Atalaya es un concepto común para la mayoría de las tradiciones wiccanas, sin embargo son vistos de manera diferente por los varios sistemas dentro de la religión. Nosotros vamos a considerar en este estudio la más antigua forma de los atalayas, que data desde los antiguos cultos estelares, así como el moderno concepto de los atalayas como regentes de los elementos, como son conocidos y utilizados en varios sistemas wiccan de hoy día. Entre las brujas del sur de Europa, los atalayas son llamados grigori, especialmente por los Terramik que las brujas de Italia, conocidas también como brujas estelares. La tradición de narra ha guardado y preservado los misterios estelares y es a través de sus enseñanzas que podemos entender en un sentido superior quiénes son los atalayas. El hecho de que los antiguos misterios estelares fueron preservados en Italia, es evidente en los escritos de Américo Vespucio. Él describió detalladamente la constelación de la Cruz del Sur y mencionó que es visible desde la Mesopotamia. Su descripción fue escrita mucho antes de que cualquier navegante haya navegado al sur lo suficiente para verla por completo. Y fue escrita mucho antes de que cualquier persona del viejo mundo haya sabido que la constelación era enteramente visible desde Mesopotamia. En la brujería de Italia, los atalayas se atribuyen a un antiguo mito de la tradición estrega, en el que encontramos lo siguiente. Entonces Diana fue a los padres del comienzo, a las madres, los espíritus que son antes del primer espíritu, estos espíritus son los grigori, también conocidos en algunas tradiciones como los ancestros. Los atalayas son una antigua raza que evolucionó más allá de la necesidad de forma física. En las enseñanzas de los misterios, los atalayas una vez vivieron en la Tierra y bien podrían ser los orígenes de varias leyendas como Atlantis y Lemuria. En algunas leyendas dicen que los atalayas vinieron originariamente de las estrellas y puede ser que hayan tenido una conexión con los antiguos egipcios.
En las enseñanzas de los misterios de Egipto, una de las contraseñas para ingresar al templo era: a pesar que soy hijo de la tierra, mi raza es de las estrellas. En los primitivos cultos estelares de Mesopotamia, había 4 estrellas reales, conocidas también como señores, que eran llamadas atalayas. Cada una de las estrellas regía uno de los 4 puntos cardinales. Este sistema en particular data del año 3000 AC. La estrella Aldebarán, marcando el equinoccio de primavera, era el atalaya del este. Regulus, marcando el solsticio de verano, era el atalaya del sur. Antares, marcando el equinoccio de otoño, era el atalaya del oeste. Fomalaud, marcando el solsticio de invierno, era el atalaya del norte. Como símbolo de alabanza, eran construidas torres con los símbolos de los atalayas. Estos símbolos eran puestos en las torres con el propósito de evocación. Las torres eran llamadas figuras, montañas cósmicas, y dicen que tenían 270 pies de altura. Servían en parte como observatorios y eran construidas con 7 terrazas, representando los planetas conocidos hasta ese entonces. Durante los ritos de invocación los símbolos de los atalayas eran trazados con antorchas o con la vara ceremonial, y sus nombres eran invocados. En la mitología estelar, los atalayas eran dioses que guardaban los cielos y la tierra. Eventualmente los griegos redujeron a los atalayas como dioses de los 4 vientos, y los cristianos los redujeron a principados del aire. La conexión con las estrellas es vagamente recordada en la concepción cristiana de los ángeles, a pesar de ser llamados luceros del cielo en la Biblia. Los cabalistas los organizaron en arcángeles, lo cual asumo, deriva del antiguo concepto hebreo de una orden de ángeles conocida como atalayas. En muchas tradiciones Wicca, estos ancestros son guardianes de los planos astrales, protectores del círculo de ritual, y testigos de los círculos, títulos que se han mantenido por mucho tiempo. Originalmente los atalayas eran dioses menores, encargados de guardar los cielos y la tierra por los 4 puntos cardinales. Entre las brujas de Italia. También se les consideraba como los guardianes de las entradas al reino de Asteris, que es el hogar de los dioses, en la tradición estrega. En la Wicca moderna, los atalayas son concebidos como regentes del reino de los elementos, conocidos como señores de las atalayas. La antigua tradición Wicca los concebían como dioses antiguos, llamándolos los ancestros, quienes guardan el portal al otro mundo. En los libros apócrifos, de Enoch y Fobiles, los atalayas son mencionados con el nombre de Irín, y son los ángeles caídos, bajados, que fueron enviados a la tierra originalmente para enseñar al hombre los misterios, las leyes del universo y la justicia. Los atalayas son listados como los ángeles caídos que instruyeron a la humanidad en las artes antiguas. La más común asociación encontrada en varios textos de magia medieval con relación a los atalayas es: Araquiel enseñó los misterios de la tierra. Armaros enseñó el propósito de los hechizos. Azazel enseñó las artes y los misterios de la cosmética. Barkel enseñó astrología. Ezequiel enseñó los misterios de las nubes. Cocaberel enseñó los misterios de las estrellas. Penemue enseñó la escritura. Sariel enseñó los misterios de la luna. Semjaza enseñó los encantamientos con hierbas. Shamsiel enseñó las señales del sol. Son estos mismos ángeles a quienes se refiere el libro del Génesis. De acuerdo con la mitología cristiana, sus pecados llenaron la tierra de violencia y el mundo fue destruido por culpa de su intervención. Esto, por supuesto, es la creencia bíblica que tiene muy poco que ver con la mitología wiccan. Clemente de Alejandría, influenciado por la cosmología helénica, atribuyó el movimiento de las estrellas y el control de los 4 elementos a los seres angelicales. Muchas tradiciones Wicca modernas ven a los atalayas como regentes de los elementos, señores de los 4 elementos de la creación: tierra, aire, fuego y agua. Estos elementos reciben sus poderes de criaturas conocidas como elementales. Dentro del elemento de la tierra viven los gnomos. En el aire las sílfides, o sílfides. En el fuego las salamandras, y en el agua las ondinas. Estas razas elementales tienen su propio regente. Por ejemplo, el de la tierra es Gob, el aire es Paralda, el fuego es Jin, y el agua es Nexa. En algunas tradiciones Wicca, como los Alexandrian, nombres de antiguos dioses romanos son atribuidos a los dioses de los 4 vientos: Bóreas, Eurus, Notus y Cepirus. En parte, el moderno uso de elementales asociados con los atalayas deriva del trabajo del Dr. John Dee y su investigación sobre magia enochian. En ella, se hace un gran énfasis en los cuartos elementales y los atalayas.
Algunas personas creyeron que Gerald Gardner introdujo esta creencia en la Wicca, luego de su contacto con Aleister Crowley. Crowley estaba más involucrado en sistemas y rituales de magia que incorporaban enseñanzas enochian y egipcias. De todas maneras, la presencia de estas creencias en la antigua religión data de la más antigua teología de la magia. Ven inducir con la menguante luna, cantando la alegre canción de la luna. Ven caminando con la menguante luna, cantando la triste canción de la luna. Ven inducir con la menguante luna, cantando la alegre canción de la luna. Ven caminando con la menguante luna, cantando la triste canción de la luna. Ven inducir con la menguante luna, cantando la alegre canción de la luna. Ven caminando con